Necesitos anoten. Vamos a acuerparnos de leyes. Las leyes que vamos a bien a tener, pues siempre es el Código de Comercio. Es la base de este curso. Tengo unos apartados. Tenemos el Código de Notariado y tendríamos también pues que aportar situaciones del Código Civil. Como comento, ustedes anoten y pueden ampliar a leer los respectivos códigos para integrarlo. Al final, ya lo comenté, yo no voy a poner cosas que no se han visto, pero sí incluye situaciones que las he platicado acá, incluyendo cada paso que estamos dando. Los casos reales son para analizar, son casos concretos, pero que de alguna manera ustedes podrían ya tener una base para poder interpretar o en su defecto dar una solución, estimados jovencitos. Grupos, pásenme la lista, por favor. Tengo solo 72. Grupos, por favor. Grupo 3, gracias. 7, 3, ausente. Ahorita voy a compartir, disculpen, voy a tener necesidad muchas veces de apagar la cámara. Ustedes entienden, es por el famoso servicio que nos están brindando estas empresas, que ahí sería para rebatir el principio de monopolio, que no es de competencia, es de monopolio, lamentable. Como dicen, imagínense que le están ofreciendo agua con un tubo de 5 pulgadas y lamentablemente el agua que recibe es como de media pulgada. Imagínense, así estamos en el ancho de banda en Guatemala. Adicionalmente, podríamos sumar nosotros, muchas gracias por la asistencia, jovencitos. Podríamos sumarle nosotros, solo déjenme, voy a anotar de una vez aquí la asistencia que me corresponde de una plataforma en evidencia, y la próxima vamos a tomarla de la máquina en el programa. Bueno, muchas gracias, jovencitos. Pues bueno, el día de hoy nos amerita pues platicar un poco ya preciso de lo que sería el ámbito de los, ¿cuál sería lo que nos toca, jóvenes? ¿Alguien que me apoye? No, nos queda más. Hoy vamos a empezar los auxiliares de comercio, licenciado. Muchas gracias por la ayuda, muy agradecido. También me da la pauta a saber que están al pendiente de esto. Y bueno, ya nos queda claro bastantes parámetros. Espero que hayan anotado los artículos que habían cada una de las pláticas. Ese es el manejo del código. Anótenlo en su cuaderno y cuando ustedes estén leyendo títulos o temáticas, tienen inmediatamente cómo poder encontrar los siguientes temas. Les dije, les recomiendo inclusive que los vayan numerando en el índice, porque el índice lo que nos indica es la página. Ustedes tendrían o estarían nutriendo su propio código con los artículos. Pero bueno, acá voy a tratar de compartir, permítame, y bueno, mejor sigo platicando y después lo subo cuando ya se los vaya a presentar. Vamos a tratar el tema puntual, por favor, de los auxiliares de comercio. Aquello mediante el cual la propia normativa, y a ver quién me da el fundamento legal, en algún momento podríamos nosotros, desde el aspecto legal, tomarlo como comerciante. ¿En qué artículo está fundamentado que son considerados inclusive comerciantes, jóvenes? A los auxiliares. Pilas, jóvenes. ¿Quién ha leído el artículo? Está en el inicio. No me decepciona. No sé si es el artículo 263. 263. ¿Cuál otro del inicio? Léanse los dos primeros. El artículo 2. El artículo 2, numeral. Numeral 4. Numeral 4. Ahí está una de las respuestas. Me dijiste 264. Ah, sí. Hablando, bueno, acá ya, y eso está bien. Hablando ya de las teorías específicas de cada uno de lo que vamos a ver el día de hoy, ahorita también ya me dieron ustedes el inicio de los artículos, que lo tienen, permítanme, aquí ya me pasó la
La carátula, es que disculpen, tengo que estarme auxiliando de teléfono, que en la pantalla tienen, y gracias por la información, la base legal de cada uno de ellos nos la acaban de estructurar. En el título 2, auxiliares de comercio, inicia desde el 263 y vamos a empezar con los que tienen en pantalla. Yo voy a enumerar, aparte de los artículos que tienen ustedes y tienen la obligación de leer, por favor, aspectos finos a considerar para identificar y dónde se aplica cada uno de ellos. Asimismo, voy a tener la fortuna de poder compartir algún modelo que considero ustedes vean cómo es que en la realidad se ve en el caso estricto del factor. En los otros, pues ya no voy a dar ejemplos, si no se me va el tiempo, pero inmediatamente ustedes van a enfocarse, porque ya tuve la fortuna de separar qué sería solemnidad, formalidad, con las actas notariales, que ya no lleva el aspecto de solemnidad, porque ya entienden a qué me refiero. Según qué artículo, jóvenes, solemnidad en ámbito mercantil, Código de Comercio, algo rápido. Artículo 16, licenciado. 16, muchas gracias. Ese es medular para el examen, donde ustedes, esta separación que acabo de redundar, es importante que la identifiquen inmediatamente para poder contestar algunos enunciados que vienen ahí. Pero bueno, cuando hablamos puntualmente de los auxiliares, porque al final son los auxiliares, y con la base legal, que a bien, ustedes ya me hicieron pues mención, me queda únicamente pues tratar de abarcar desde el punto de vista o aspecto práctico qué entenderíamos por esos auxiliares. Esta sería la clasificación legal que podríamos nosotros sustentarnos mediante los artículos que tienen en pantalla. Pero ojo, ¿qué son los auxiliares? Son aquellos mediante el cual el comerciante o la empresa mercantil, redundando la palabra, se auxilia en algún momento para poder continuar, mejorar aspectos que conllevan las operaciones de una empresa o entidad mercantil. Ojo, estos pueden ser dependientes e independientes. Esto nos debe de quedar claro. ¿Y cómo es que los identificamos? Entre esto podríamos nosotros, como nos acaban de manifestar en los artículos, vayan ustedes en secuencia, o por lo menos en su, si no lo han leído, joven, en su índice, por favor, nosotros, y en el índice márquenlos, o si tienen ya la identificación de los artículos, donde encuentran cada uno de ellos. Podríamos mencionar que entre los auxiliares dependientes, podríamos nosotros clasificar o subclasificar a los factores y a los dependientes estrictamente, ¿sí? Sería en este caso al primero y al segundo. Y cuando tratamos temas en algún momento para poder determinar la independencia, podríamos mencionar a los agentes de comercio, a los corredores y los comisionistas. Cada uno de estos auxiliares de comercios tienen una finalidad, una función y sobre todo, ojo, anoten, un vínculo jurídico que los caracteriza. Vínculo jurídico que los caracteriza. Igual necesidad y obligación de registro. ¿En dónde, jóvenes? ¿A dónde se registra? ¿Registro mercantil? En el registro mercantil. Entonces nos lleva nuevamente, y redundando por preguntas del examen, nosotros, así mismo como las empresas, el comerciante individual, no podríamos nosotros adelantar ni presumir desde el punto de vista de certeza jurídica que nos la proporciona el Estado y nosotros la adquirimos con el cumplimiento de los requisitos, a establecer o presumir que yo soy comerciante o empresa mercantil únicamente con el aspecto de ingreso o con el aspecto que fue ingresado o fue recibido un expediente. ¿Queda claro aquí, jovencitos? ¿Cuál sería entonces la manifestación legal del vínculo jurídico? Algo rápido, jóvenes. Me lo acaban de mencionar. ¿El registro mercantil? El registro en el registro mercantil. Eso es, claramente. Esto quiere decir que cuando ustedes en sus manos
al momento de asesorar a clientes, al momento de estar en forma de dependencia con algún inversionista o propietario de empresa. Desde el momento que ustedes reciben papelería y están haciendo un tipo de negocio, negocios jurídicos, contratos, inmediatamente ustedes ya se van a recordar que para que el otro tenga la facultad de establecer algún tipo de negocio, ustedes van a revisar que la documentación que los representa esté registrada. Ese es el vínculo jurídico. Cada uno de ellos tiene una característica esencial. Y bueno, usualmente cuando hablamos de auxiliares, podría presumirse que tienen en algún momento grado de subordinación. Eso, pues, mediante las doctrinas y los conceptos podríamos inmediatamente concebir que existe subordinación, y eso sería falso, porque no en todos los casos podría considerarse que existe subordinación. Si ya leyeron, ¿en qué casos sí se manifiesta la subordinación? Jóvenes. Rapidito, jóvenes. Lo dije al inicio que habían dos clases de auxiliares. ¿Cuál sería el que sí se manifiesta subordinación? Dependiente. El dependiente. El dependiente, jóvenes. En los dependientes. Por eso la palabra dependiente, depende de. La palabra depende de. Ese es el, como dice la palabra mágica de esto. Pero ojo, entonces, como ya identificamos dónde sí podríamos nosotros inmediatamente identificar esa subordinación, ya se nos viene dependiente. Y principal, la forma de un auxiliar dependiente. ¿Por qué? Porque usualmente entendemos que un dependiente es un trabajador, y entonces nos deviene, y anoten, formas para establecer el vínculo jurídico de los auxiliares de comercio. 1. Relación laboral mediante contrato escrito o verbal. Lick, disculpe, ¿puede repetir, por favor? Relación laboral. Relación laboral mediante contrato escrito o verbal. ¿Qué es el contrato laboral? Ya les expliqué. Un contrato en el ámbito laboral o en el ámbito de comercio, únicamente con estrechar las manos, donde se da el consentimiento y se demuestra la voluntad, joven. Inclusive les puse un ejemplo, que muchos piensan que porque fue solo de palabra no me pueden demandar, y es lo contrario, me pueden demandar. ¿Ya? ¿Me dicen, por favor? Sí, Lick. Bueno, 2, anoten ahí, ese sería 1. El 2, pues, si lo hacemos mediante una representación mercantil es porque la empresa, los socios, los gerentes tienen la facultad de poder hacer manifiesta una representación, o sea, representación mercantil. Y 3, mediante mandato. Un nombra y no pongamos mandato, una línea, una diagonal, o por nombramiento. Mediante contratos. Me dicen si ya, jovencitos. Ya, licenciado. Yo lo que les recomiendo, por favor, inmediatamente ahorita, al terminar esta clase de la tarde, por favor, lo primero, de una vez en el índice, marcar si tienen resaltador o con una línea cuadradita ahí con rojo, donde se encuentran, como les dije, los artículos y la página de cada uno de ellos, que sí es importante. Pues bueno, vamos a iniciar con el factor. El factor
y quiero que les quede, porque como les comento, aquí no voy a venir a hablar lo que está en un libro, mucho menos lo que van a leer. Ustedes léanlos y de eso se trata, leer, pero para cuando nos venga en el momento de la práctica, ¿qué es un factor? Pues es aquella persona que en algún momento podríamos considerar, como lo tienen en pantalla, como un apoderado, ¿sí? Un apoderado. Es aquel mediante el cual yo, como, ojo, que aplica a comerciante individual. Y que mediante el vínculo jurídico correspondiente puede representar a una empresa, negociar, contratar y lo que se les venga en mente del giro del negocio. Pero ¿qué sucede si quiero enajenar, hipotecar, vender? Anoten, para la facultad en los casos de venta, enajenar, ceder, hipotecar patrimonio de la empresa, se necesita adicionalmente demostrar el consentimiento del propietario. Un ejemplo, yo tengo mi negocio pequeño, pues gracias a Dios me va bien, tengo patrimonio, tengo carros, tengo mi maquinaria, lo que se imaginen, y necesito de un factor o representante legal. Ojo con esto, y voy a mostrar el caso real. Factor y o con representante legal, porque lo estoy haciendo manifiesto de nombramiento. Yo lo estoy nombrando en un acta notarial. Esto es en acta notarial. Asimismo, podría yo realizarlo en algún momento por un mandato. Un mandato es, pongan ahí, mandato necesario cumplir con la solemnidad. Cuando hablo de eso, ¿qué es necesario, jóvenes? El acta de constitución. Es en escritura pública. Cuando escuchen ustedes solemnidad, escritura pública. Adelante, Silvia. Sí, disculpe la molestia, ¿será que no podría repetir? Es que es como que me falló la señal. ¿Pero cuál, Silvia? ¿Cuál de todo? Lo que acaba de decir ahorita. El vínculo jurídico. ¿Podremos nosotros realizarlo o el comerciante individual, porque es en comerciante individual, mediante un nombramiento en acta notarial, mediante un mandato, cumpliendo el requisito de solemnidad? Cuando hablo de solemnidad, escritura pública, no lo olviden. Y tercera, podría ser mediante un contrato laboral. Y para terminar todos los requisitos que se necesita con cada uno de esos documentos, jóvenes. Jóvenes, para terminar el requisito o la gestión, ¿qué es lo que se necesita? Inscribirlo en el registro mercantil. Eso, registrarlo. Muchas gracias. Ahora bien, ojo con esto. Como eso estamos hablando nosotros, y en algún momento es el propietario, él da su consentimiento, la voluntad, el principio de buena fe y verdad sabida está demostrada. Pero ojo, también debemos de tomar en cuenta, por favor, el artículo 47, si en algún momento necesitamos nosotros especificar, y lo voy a mostrar en pantalla, las facultades de los administradores. Era lo que les comentaba. Nunca lo olviden, cuando tratamos temas de decisiones, de patrimonio, de enajenar, de hipotecar, eso únicamente debe estar manifiesta la voluntad. ¿Y se hace mediante qué? Un documento público. Pero bueno, entonces, esto sería con relación al factor. Voy a dejar para el final solo el acta como nosotros usualmente lo elaboramos y lo inscribimos en el registro mercantil. Ahora, cuando hablamos de dependientes, inmediatamente se nos viene en mente
Dependiente, subordinación. ¿Sí? Entonces, ¿qué se nos viene? Si existe subordinación, inmediatamente nosotros especulamos que es necesaria la presencia en el lugar, en la plaza del comercio, para poder realizar sus actividades. Y ese sería, por favor, un dependiente que nos sirve, nos auxiliamos como comerciantes para poder continuar las funciones, las finalidades, el objeto de una empresa. Eso sería un dependiente. Inmediatamente decimos subordinación, inmediatamente es necesario que se encuentre en el lugar de trabajo, pero entonces, así como existen dependientes o trabajadores que trabajan en una empresa, también vamos a encontrar aquellos mediante el cual, por una función fuera de nuestra empresa, realiza las mismas funciones. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un dependiente que tenga la necesidad de salir? Los vendedores. Los vendedores viajeros, esos son representantes de una empresa. Ahora también anoten, por favor, estas son de las clases de dependencia. Sabemos que un dependiente usualmente, ojo, usualmente es el vínculo jurídico mediante un contrato de trabajo verbal o escrito. Porque ¿qué resulta? Y anoten ahí, anoten. Resulta que muchas veces por la mala práctica de los inversionistas o los comerciantes aducen o tienen, pues ya les he comentado, tienen muchas veces asesores, bueno, en la viña del Señor se encuentra de todo, que les hacen creer que si no existe un contrato laboral y hacen negocios con un tercero afectado, negocios grandes de deudas y qué sé yo, recibir mercancías, él no se hace responsable. Y ese es un mito. Anoten, la responsabilidad contractual del factor y de los dependientes se entenderá que subsiste solidariamente. Caso contrario, si se demuestra el abuso de autoridad por parte de ellos. Me dicen si ya notaron, jovencitos. Ya, licenciada. Bueno. ¿Podría repetir después de caso contrario, por favor? Caso contrario, se demuestre el abuso de autoridad o de poder por parte de ellos. Esto quiere decir que en espaldas, sin conocimiento del comerciante, sin conocimiento de la administración o quien se les venga a ustedes en imagen, realiza o se da la facultad para elaborar algún tipo de contrato, algún tipo de negocio que contenga al final responsabilidad de parte de la empresa. Porque ahí estaría actuando en su nombre, no en nombre de la empresa. ¿Ya, jovencitos? Licenciado. Ya va. Ahora bien, cuando hablamos de agentes de comercio, inmediatamente, por favor, aquí tenemos dos casos concretos. En agentes de comercio, dependiente, independiente. Esa sería la subdivisión. Un agente de comercio puede actuar y de la misma manera podría determinarse el vínculo jurídico si es dependiente e independiente. Ya entendemos, un agente dependiente es aquel mediante el cual existe una relación laboral. Entendemos un contrato laboral, escrito o verbal, pero asimismo existen dentro de los agentes de comercio aquellos que prestan su local, su servicio y sus recursos para poder producir, o sea, fin de lucro. Esto quiere decir que son agentes de comercio independientes. En este caso, el vínculo jurídico
Adelante, Lindsay. Buenas tardes, licenciado. Perdone, a mí me surgió una duda ahorita que mencionó sobre los agentes de comercio. ¿Cuál es la diferencia entre un agente de comercio y un auxiliar de comercio? No. Bueno, auxiliar de comercio son aquellos mediante el cual representan en algún momento a los comerciantes o las entidades mercantiles, dependiendo del caso concreto. Pero un agente de comercio, Lindsay, es un auxiliar de comercio. Oh, ok, gracias, Por eso, licenciado. inmediatamente al terminar esta clase, inmediatamente van a identificar dónde se encuentra regulado los auxiliares de comercio. Y es la clasificación. Perdón. Y por ejemplo, en la vida real, ¿podría representarse como un agente de comercio? ¿Me podría dar un ejemplo? Perdón, licenciado, es que no mucho comprendo esa parte. Bueno, disculpe. Si vemos agentes de comercio, nosotros entendemos inmediatamente que si es en otra plaza o en otras instalaciones, podríamos decir, cuando existe un comercio principal, que es el que se funciona, y empezamos nosotros a empezar a aperturar sucursales. ¿Como una franquicia? No. Sucursales. Un ejemplo, una cadena de restaurantes, llamémosle italiana, tiene su oficina principal en una zona, pero esta misma empresa tiene varias sucursales en comerciales, en la zona 1, zona 5. Entonces, sería puntualmente quiénes son los que prestan, en este caso, los dependientes, agentes de comercio dependientes, porque dependen, existe subordinación. Un gerente de un restaurante en la zona 5 es dependiente de la matriz. Ok, licenciado, ahora sí ya le comprendí mejor. Sí, muchas gracias. Claro, bueno, hablemoslo así. Almacarone tiene una matriz, porque sí, tiene una matriz, una central, pero esta matriz de la misma forma tiene sucursales, tiene agencias que son asimismo, como todos sus negocios, legalmente establecidos con una patente que funciona como sucursal y depende de una central. ¿Está claro, Lindsay? Ahora sí, licenciado, muy amable. Ajá. Y muchas gracias. Bueno, eso sería dependencia. Claro, existe una subordinación mediante un contrato laboral. Cuando hablamos de independiente, estaríamos tratando el tema del vínculo jurídico legal, por favor, mediante un contrato de agencia. Es un contrato. Yo voy a brindar mis capacidades, mi plan estratégico, mi ubicación estratégica. ¿Para qué? Para poder vender, distribuir. Imagínense toda actividad de un producto en concreto. Un ejemplo. Yo tengo acá en Guatemala una bodega de dulces, pero se me hace difícil tener la logística para poder distribuir mis productos en Petén. Pues en este caso existe un mayorista en Petén y yo elaboro, porque me gustan las cosas legales, un contrato de agencia porque va a representar mi producto en su local, pero estrictamente mediante un contrato de agencia. ¿Cuál es el vínculo entonces jurídico en un agente de comercio independiente, jóvenes? Un ejemplo. ¿O la respuesta? Lo acabo de decir, el contrato, jóvenes. El contrato de agencia. El contrato de agencia, mediante un contrato, era lo que les decía anteriormente, un contrato, y este contrato estricto es el contrato de agencia, y vamos a tener la fortuna de verlo donde tocan los contratos. Bueno, ahora bien, también encontramos en el ámbito legal, ¿sí?, que también podríamos manifestar nosotros un vínculo jurídico, pero totalmente de forma verbal, cuando yo tengo mi producto en la zona 5, ¿sí?, y distribuyo a toda Guatemala. Y estos son, ¿quiénes, jóvenes? ¿Cómo se les llamaría a los que distribuyen mi producto, que redunda la palabra a nivel nacional? Distribuidores o representantes.
Sí, esos serían los famosos distribuidores o representantes. Y que entonces, cuando estamos mediante ese caso concreto de distribuidores o representantes, la misma palabra, sería un contrato ¿de qué, jóvenes? Distribución. De distribución, Ajá, o representación. ese sería el contrato. Ahí están los vínculos jurídicos. Eso sería lo que legalmente tendríamos que nosotros garantizar para que se pongan, como dicen, las reglas claras. ¿Cuál es tu alcance? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Y qué compromisos contrae o contralleva un contrato? Ahora, cuando hablamos de corredores, y ojo con eso, hablamos de la Bolsa Nacional de Guatemala, disculpen, las bolsas de valores. No podríamos mencionarlo en plural, porque en Guatemala hay una. Es la bolsa que, el Insight, que me dijiste que ibas a investigar. ¿La bolsa de valores? Ajá, nacional. El nombre completo. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Insight? Permítame, creo que es Bolsa de Valores Nacional Guatemala con siglas Sí. BBN. Ahí estamos. En Guatemala hablemos lo concreto. Es una. Ya les comenté, en Guatemala no persiste o no existe por el momento la venta de acciones. En este caso, Guatemala se concreta única y exclusivamente para algunos títulos de crédito, que los vamos también a ver en su momento, que son los que se negocian. En algún momento también se negocian los títulos valores del Estado. Eso es lo que por el momento se está negociando en Guatemala. Pero bueno, entonces entendemos o platicamos que existe una bolsa de valores, pero la bolsa de valores es la infraestructura, la bolsa de valores es el mecanismo, la tecnología, la habilidad, la logística para poder aperturar un mercado bursátil. Esa es la bolsa. ¿Y quiénes son los que son los intermediarios entre los que ofrecen estos productos financieros o mercado de valores y sería en este caso los usuarios o inversionistas, jóvenes? Los ¿Quién sería el corredores. intermediario? Los corredores. Los corredores de bolsa, ellos son. Y por favor, el vínculo jurídico sería mediante un contrato de corretaje. Ellos son los famosos corredores de bolsa, que son varias instituciones. Bolsa de Valores, una, ya lo dijo Lindsay, una. Dentro de la bolsa trabajan varios corredores, que usualmente por ser del sistema financiero se encuentran totalmente regulados, jóvenes. El mercado financiero guatemalteco se encuentra regulado. Si no está regulado, estafa, fraude. Se encuentra regulado totalmente con las reglas de nuestro sistema financiero. Entonces, el vínculo jurídico, contrato de corretaje. ¿Estamos claros hasta acá, jóvenes? El ejemplo. Y la forma. ¿Sí queda claro? Bueno, bolsa de valores, los corredores, son los intermediarios, son aquellos que ganan comisión, me imagino, algún derecho por hacer esa transacción. Poner de manifiesto quien me entrega los productos financieros o estos documentos de valor y quién me los compra o quién es el que invierte. Y ellos son los intermediarios. Ahora, cuando hablamos del tema de los comisionistas, por favor. Los comisionistas son aquellos mediante el cual, y de la misma forma, son algunos intermediarios que encontramos en el mercado, que su función principal es poner en contacto a un ofertante y a un demandante. Y ellos, pues, mediante un vínculo jurídico de contrato de qué, jóvenes? ¿Cuál sería el vínculo jurídico, jóvenes, de un comisionista? Contrato de comisión, donde se establece quién es el comisionista y quién es el que ofrece en algún momento brindarle esos productos para que ponga al mercado, el comitente, el famoso comitente, ¿sí?
Y ojo, acá entra una cualidad importante, no en los corredores. En los corredores ya volví o redundo, disculpe que redunde, que por ser en el ámbito financiero, registro. Totalmente todo tiene que ser con registro y cumplimiento de las normas especiales. En el caso de los comisionistas, que muchas veces podrían ser productos de una representación extranjera o nacional, o muchas veces nosotros lo encontramos mucho en bienes inmuebles, entonces podría manifestarse un contrato de forma escrita o verbal o oral. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Ahora bien, pregunto, si acabo de mencionar que un comisionista es aquel intermediario entre oferta y demanda, ¿es necesario que este comisionista tenga algún tipo de registro, jóvenes? Sí, en el registro mercantil. Ahí estamos, sí, en el registro mercantil, porque ya entendemos que todo lo que regula el Código de Comercio conlleva un registro desde el ámbito de comercio. Código de Comercio, la ley estricta, la entidad, el registro mercantil y supletoriamente el Código Civil. Bueno, en la bolsa de valores no tendría temas que tratar más de lo que les acabo de mencionar. Ya entendemos que en Guatemala, pues, únicamente una bolsa de valores, únicamente sería, por favor, sería la pregunta no entendí mucho. Voy a ver. Las empresas que contratan gente para otras empresas. No, los trabajadores no. Los trabajadores son empleados. El que tiene la responsabilidad subsidiaria en este caso sería el principal, el comisionista principal. Los trabajadores lo miraríamos nosotros como que trabaja como dependiente, que si es contratado, todo negocio que realice en nombre del comisionista estricto registrado, él va a responder por lo que elabore o realice su trabajador. No sé si queda claro. Ah, sí. No, nosotros no podríamos solo llamarnos comisionistas, no. Claro, en el ámbito de la realidad, y se los comento, en el ámbito de la realidad nosotros vamos a encontrar en el ámbito general varios locales que se hacen llamar comisionistas inmobiliarios, pero per se no existe algún tipo de registro. Ahora bien, también vamos a encontrar otros formales donde vemos anuncios en edificios, en, no sé, en locales grandes, en situaciones donde sí, ellos ya como empresa mercantil están facultados para intermediar en el ámbito de contrato de comisión. ¿Queda clara la diferencia, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen nuevamente cuáles serían los vínculos. ¿Sí? ¿Cuáles son los vínculos? Traté de explicar pues cada uno de ellos y ya vimos. Sí se cumple que puede ser por nombramiento, sí se cumple que puede ser por mandato y sí se cumple que puede ser por contrato. Ojo acá, nombramiento, acta notarial. Mandato, ya pusimos ahí, cumplir con el requisito de solemnidad. Y contrato, un contrato puede faccionarse o elaborarse en los tres ámbitos. El ámbito de solemnidad mediante una escritura pública, el ámbito de lo privado en un documento privado con firmas legalizadas y el tercero que sería mediante un contrato verbal u oral. ¿Está claro la explicación del contrato, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, ahí estamos. Lo único que debemos de nosotros de percibir es que para poder ser registrado, ¿sí? Para un registro correspondiente, es en el caso del verbal u oral, cómo sería factible poder hacer ese registro. Entonces, sí entendemos que si conlleva registro,
tiene que ser un contrato escrito, donde queden claras las condiciones y para hacer su respectivo registro. Bueno, ahora pasamos al tema concreto que muchos llaman doctrinalmente una teoría de la sociedad. Aquí hemos tratado el tema en general y he puesto de manifiesto algunos artículos que conlleva la responsabilidad, los beneficios y con ello, pues, exactamente lo que conlleva hacer, pues, el registro, en este caso sería la formalidad de una empresa. Ojo, por el momento no es que exista de manifiesto lo que la SAT está realizando. La SAT lo que está realizando es que los clientes, que el público que realice actividad de comercio se encuentre afiliado al pago de un impuesto. Eso es lo que elabora la SAT. Ahora bien, el aspecto formal, desde el punto de vista del registro mercantil, por el momento no se han manifestado ni se han dedicado a las famosas comisiones para motivar a la informalidad a que pase a pasar parte de los beneficios que en algún momento conlleva estar formal. Porque, ojo, no se trata solamente de estar registrado, no se trata solo de eso. Se trata de poder tener aquellos beneficios que en algún momento un comerciante, un pequeño comerciante, podría tener interés de poder hacer negocios, un ejemplo, con una empresa transnacional por un servicio y resulta que no tiene la formalidad. ¿Creen ustedes que le van a dar la oportunidad de prestar su servicio? No. No, no, así de fácil, no. No puede llegar y decir, mire, pero yo pago impuestos. Sí, pero pagar impuestos no es formalidad. La formalidad la obtiene usted demostrándonos que forma parte del artículo 2. Usted forma parte del gremio de ser comerciantes. ¿Está bien ahí la explicación para la diferencia, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, entonces solo quería mencionarles algo con relación a el siguiente tema, que sería principal lo que tienen en pantalla. El fundamento legal, por favor, el fundamento legal que tiene que ver con la sociedad mercantil. Eso sería inicial. Segundo, y principal, lo que acabo de mencionar de la formalidad, que puntualmente las malas prácticas, como les comento, la experiencia ha dejado en el ámbito del mercantil en Guatemala es, o bueno, no sé si persiste para los que se dedican a eso, es que lamentablemente esta certeza jurídica, ese registro, esa formalidad, muchas veces es utilizada por personas inescrupulosas. Esto quiere decir que en algunos momentos es utilizado para disfrazar o ser parte de algún tipo de testaferro. Lavado de dinero, negocios ilícitos y qué sé yo, lo que se les venga en mente. Pero lo que se trata de evitar consigo es eso mismo, no estar manipulando esa certeza jurídica de la formalidad en el ámbito de lo ilegal. Pero bueno, entonces, ¿qué resulta? Que nosotros como inversionistas que tenemos la oportunidad estratégica de poder ofrecer algún tipo de servicio o producto, vemos la necesidad puntual de agruparnos, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa mercantil, de las primeras 5 empresas mercantiles, excepto una. ¿Cuál es la que se exceptúa a más de 2 personas, jóvenes? La de emprendimiento. La de emprendimiento. Eso sí nos quedaba. Sí, muchas gracias. Eso sí nos queda claro, la diferencia o excepción sería el término de este concepto, donde existe la necesidad de poder agruparse en patrimonio o inversión para que estratégicamente pueda ofrecer esos servicios o esos productos, ¿sí? Pero primero, lo que yo necesito es tener esa formalidad mediante una personalidad jurídica. Y ya entendemos a qué se refiere la personalidad jurídica. Adelante, Lindsay. Licenciado, perdón, solo con una consulta que tengo.
Por ejemplo, en el artículo 10, antes en otras versiones del Código de Comercio hablaba acerca del comerciante individual y ahora está la sociedad de emprendimiento. ¿Esta pasa a sustituir el comerciante individual o son 7 sociedades las que abarca? No, disculpa, fíjate que te voy a corregir en algo. Únicamente en Guatemala, en el artículo 10, se regulaban 5. Y iniciaba con la colectiva y terminaba por la comandita por acciones. Ahora bien, el comerciante individual per se, ese sí no está estrictamente dentro de los artículos de las sociedades mercantiles. Ok. Muchas gracias. Eran 5 anteriores, hoy son 6. Por eso la necesidad de actualizar ese código, por favor. Pero eran 5, Lindsay, eran 5. Las primeras 5, hoy son 6. El comerciante individual totalmente distinto a la figura de una empresa mercantil, porque es una agrupación de 2 o más. Sí, eso es lo que se entiende por una sociedad, 2 o más. Pero ya tenemos ahora, al final del concepto, pongamos que nuestra motivación o el fin es ofrecer una actividad económica, producto o servicio, excepto, vamos a poner hoy al final, excepto, según el artículo 10, numeral 6, la empresa de emprendimiento que puede iniciar operaciones y su gestión o formalidad en el registro mercantil a partir de un socio, de un único. Por favor. Okay. Eso sí muy tiene amable, que quedar claro. Claro, a ustedes gracias, porque eso es lo que, para eso es, que hablemos. Si ustedes tienen o me pueden nutrir, está bien. Muchas gracias por las preguntas. Vean pues, ahora bien, ¿qué sucede? Que ya también a esta altura, como ya lo platiqué, ya nosotros establecemos según la actividad económica u objeto. El primer paso es la personalidad jurídica mediante la formalidad de inscripción ante el registro mercantil, pero para poder operar según ese objeto o actividad económica es necesario abocarse a otras entidades de supervisión o control legal para poder iniciar operaciones. ¿Ejemplos cuáles me podrían ustedes? ¿El Código Civil? No. ¿Qué empresas serían las que necesitan otra autorización para poder operar? Y les mencioné algunas. Las de seguridad. Las de seguridad, ajá. ¿Cuáles otras? Las tienen ustedes en la vista. Los bancos. Bancos, las armerías y estas entre otras. Ahí sería, ya entienden ustedes a qué se refiere cuando hablamos de empresas especiales, pero especiales porque necesitan cumplir con un requerimiento previo a su operación. Bueno, entonces, ¿para qué? Pues principal es porque yo como inversionista no quiero arriesgar mi capital. Quiero asumir esos riesgos de mercado en un grupo, porque existen amigos que tienen otros productos o la oportunidad de poder ofrecer servicios similares, en la cual pues podríamos nosotros minimizar esa clase de riesgos. A eso se refiere, ¿sí? Porque los riesgos principalmente lo que se quieren es mitigar, ¿sí? Yo quiero invertir, pero no quiero absorber totalmente el 100% de esos riesgos. Más, lo estratégico de cada uno de los inversionistas conlleva una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque ellos en el grosso de su comercio podríamos totalmente aprovechar estratégicamente esas carteras. Un ejemplo de clientes, de créditos, de ubicación, de sistema financiero y demás. O sea, no solamente queda desde el punto de vista de un capital. Hay muchos aspectos que podrían tomarse en cuenta. Y bueno, hablemos. Si vemos cómo es que nosotros, y vayan anotando lo que tienen en pantalla, y vamos de una vez, les voy a, ay no, eso no lo tengo acá. Por favor, anoten, no sé si esta era, les voy a poner aquí todos, por favor, este vínculo, me van a buscar ustedes y lo van a anotar ahí, Repeju, por favor, a ver que alguien me lo busque, por favor. Y bueno, vamos a ver entonces, aparte de la importancia de una sociedad mercantil, cómo es que nosotros en el ámbito
de nuestras profesiones, vamos a identificar inmediatamente a dónde aborcar. ¿Me dice si ya encontraron Repejo? Es el registro de las personas jurídicas. Ahí estamos. Pues bueno, si nos vamos desde el punto de vista para ver o enmarcar diferencias, por favor, si nos vamos desde el punto de vista de una sociedad civil, que ustedes también me apoyaron, pero hoy tengo acá mi código de civil, artículo 15, Código Civil, decreto 106, personas jurídicas, ¿sí? Y entonces vamos a entender cuáles son esas personas jurídicas que están reguladas estrictamente en el Código Civil. Y cuando hablamos en el ámbito mercantil, como sociedad mercantil, Código de Comercio y supletoriamente, jóvenes, Código Civil. Código Civil, entre otros. Pues bueno, entonces esa sería una diferencia. Ya las identificamos, ya entendemos. Código Civil, totalmente las sociedades civiles, ya tienen el registro. Repejo, Luis, por favor, ¿qué es Repejo? Registro de las personas jurídicas. Ahí está. Entonces, inmediatamente, si es civil, me aboco a Repejo, el nombre que acaba de mencionar Luis. ¿Por qué? Porque es la administración de gobernación que se dedica a esta inscripción, totalmente diferente a lo mercantil. Entonces, eso sería una diferencia. Otra diferencia, la entidad que nos da pues la inscripción o la personalidad jurídica para poder operar. Esa sería otra, ¿sí? La publicidad, pues, lógicamente lo entendemos, es aquello mediante el cual el registro de una persona jurídica mercantil, edictos. Cuando lo vemos desde el punto de vista civil, edictos, es público. ¿Por qué es público? Porque en algún momento podría contravenir intereses de terceras personas. O, en su defecto, yo, como inversionista o involucrado en una sociedad, podría tener alguna limitación y podrían existir otras entidades jurídicas que de manifiesto podrían oponerse. ¿Me dicen si queda claro ese punto, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, ahora, otra diferencia que de hecho no es como tal la última, de la contabilidad, pero sí nos tiene que quedar claro que aún yo podría tener una empresa mercantil con un capital mínimo o máximo y pregunto, ¿estoy obligado a la contabilidad, sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, sí. ¿Puedo afiliarme a pequeño contribuyente? Sí, licenciado. Sí, me puedo afiliar a pequeño contribuyente, porque yo no puedo especular. Nosotros manejamos el sistema de vengado. El sistema es de vengado. Yo no puedo presumir porque en mi sueño yo tuve que en mi primer año voy a vender 10 millones. Eso no es certeza. La certeza es lo que estoy operando. Pero la ley me da el beneficio de poder afiliarme a ese tributo. Pero eso sí, eso no es de manifiesto que no cumpla con una contabilidad formal, que son cosas totalmente distintas. Ahora bien, la contabilidad desde el punto de vista en el ámbito civil también es obligación en algunas entidades llevarlas. ¿Por qué? Porque financieramente debe de conllevar algún tipo de registro. La diferencia es, y lo sabemos, si es una persona jurídica civil, muchas veces son exentas de tributos, pero para poder ser exento de tributos, ¿qué me van a exigir, jóvenes? Contabilidad. Contabilidad. Facturas. Ahí está, contabilidad. O sea, ahí está la respuesta. Ahora bien, existen entidades manifiestas que muchas veces son de índole religioso, entre otras que, bueno, por su perspectiva de giro, pues muchas veces están exentas de estas situaciones, porque no tienen ningún ámbito de lucro, ni mucho menos de control. Entonces son temas totalmente distintos. Ahora bien, cuando hablamos entonces, excepcionalmente, como ustedes me lo leyeron en su momento, ¿dónde encontramos una regulación de las sociedades mercantiles
desde el punto de vista supletorio, la respuesta, artículo 15 del Código Civil, decreto 106, en la cual en el numeral cuarto responde teóricamente qué sería o cómo se identifica a una sociedad mercantil, a una persona jurídica mercantil. Y así, pues, lo que acaba de mencionar Lindsay, el artículo número 10, donde regula de índole mercantil. Y bueno, ya cuando hablamos disculpen, acá tenía la intención de poder platicar con ustedes otro tema, pero permítanme, otro tema de lo que eran los elementos, pero ya no me va a dar tiempo por examen. Entonces, tal vez se los doy y me recuerdan, por favor, 2 cosas después del examen, para que anoten. A mí me gusta tener todo adelantado. La primera es que voy a tener la fortuna, pero eso sí ya sería excepcional, terminar el tema de las sociedades desde un punto de vista práctico de esta situación de elementos. La segunda sería el día jueves, que sería el primer día hábil, tenemos una comprobación de lectura que tiene relación, anoten ahí, con la investigación científica. Y vamos a continuar, de una vez se los manifiesto, con la actividad que quedó pendiente por estos feriados que, bueno, tal vez son afortunados, me imagino, de esos descansos, que se perdió, pues, lamentable el tiempo, y volvemos a retomar el tema de los trabajos de investigación per se, la investigación científica. ¿Anotaron lo del día jueves, jovencitos? Jueves 23 sería, licenciado. Sí, martes 21 examen. Jueves 23, por favor, se retoma el tema de la investigación y trabajos, por lo que conlleva una actividad que tienen, pues, que leer nuevamente los libros de la investigación científica. Esa actividad práctica es de un examen. No es un examen, es una comprobación. Pero bueno, para que vayamos sumando puntos, si no, no me lo voy a poder yo, como dicen vulgarmente, fumar. Tengo que tener la base para poder tener punteo. Bueno, si hablamos de los elementos, por favor, los elementos puntuales, estaríamos hablando de entre ellos el personal y patrimonial. Ese jueves voy a platicar de estos elementos, pero desde un punto de vista práctico. Y dentro de esos elementos también conlleva todo esto que tiene que ver con el registro mercantil, las entidades, el control normativo, entre otras. Podríamos mencionar también lo del IX, y creo que ya lo he adelantado, y lo tributario. Eso conlleva estos elementos que son importantes, que nos quede bastante claros para cuando ustedes adentren, pues, esencialmente a tener la fortuna de tener ya clientes que estén interesados en que ustedes les manejen, pues, en algún momento sus empresas. Bueno, entonces, dentro del ámbito personal no existe mayor situación que solo tener claro que son las personas, ¿sí? Ese es uno de los recursos más preciados de una empresa, porque sin el recurso humano no podrían funcionar. Y dentro de estos, pues, así como necesitamos del famoso personal, también necesitamos que esté constituido por socios, porque no podríamos en Guatemala constituir empresas sin este elemento esencial. No podríamos nosotros, inclusive, pero aquí también fíjense, jovencitos, y pongan ahí, esto es práctico. Fíjense que una de las finalidades primordiales de las leyes financieras penales, lavado de dinero y todo este rollo, ustedes pues tienen que especializarse en eso, que para eso son financieros. También la extinción de dominio, que ya entendemos lo de las famosas acciones. Fíjense que cómo es que funciona. Una de las finalidades es eliminar totalmente las astucias que en algún momento conllevaba el manejo de las acciones anónimas. Y resulta que es obligado el elemento personal donde se manifieste la voluntad, el vínculo legal, la demostración física o patrimonial de la intención de poder invertir una persona. Pero ojo, como todo buena persona, se idean estrategias. Y estas estrategias, pues en el ámbito de la auditoría es importante, y se los había comentado desde
cuando uno toma una auditoría, el elemento mercantil es esencial para saber a qué nos estamos afrontando. Cuando nosotros vemos los elementos mercantiles y se cumple con todos los parámetros que están ustedes pues viendo en esta oportunidad, en este semestre, van a ir catalogando los elementos, entre ellos también la administración, el gobierno corporativo, van a detectar rápido si la representación legal la conlleva algún inversionista, que es el que debe de velar por el mejor funcionamiento, o en su defecto inmediatamente nos envía a un empleado de rango menor, entonces ya tiene uno un avance lógico de cómo conlleva. Pero otro elemento que nosotros catalogamos, porque todo esto es de auditoría, y bueno, lo van a aprovechar en auditoría, el elemento personal inmediatamente, no solo por lo patrimonial, nos vamos a las acciones. ¿Y qué resulta? Que las acciones uno esperaría pues que esté a nombre del socio A, B, C, D, F. Y resulta que cuando examinamos los libros o las actas, el libro de registros, tenemos a Corporation S.A. Britannia, Corporation S.A. Londres, Corporation S.A. Nigeria, Corporation. Entonces ya vemos la maraña, ya vemos que ahora ya se vuelven una situación donde es necesario ya profundizar el elemento personal en una sociedad. En este caso, pues ya esos capitales ya no únicamente están comprendidos por personas, sino que por otros entes o personas jurídicas. Ahí también llama la atención cuando uno realiza auditorías que estén estos entramados de sociedades donde esencialmente muchas veces pues son entidades extranjeras. El elemento patrimonial pues esencial, pues es esencial. ¿Por qué? Porque sin él tampoco podríamos nosotros en algún momento poder dar ese emprendimiento, esa función, esa finalidad, mucho menos un objeto. Y acá lo que llama la atención es que dentro del elemento, ojo con esto, patrimonial en las sociedades mercantiles en Guatemala, ustedes que ya hicieron el cuadro y mañana lo complementamos, porque para eso les va a servir en el examen, lo van a tener que corregir, ya lo revisé, van a tener que corregir muchas situaciones que aquí voy a platicar, van a tener que identificar y vayan poniendo ahí, hay que identificar el elemento patrimonial limitativo de la norma o del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar desde el ámbito patrimonial que existen limitaciones. Entre una de ellas podríamos mencionar el límite de socios, entre otras el tipo de capital, entre otras qué tipo de socios se permite o no se permite, y dentro de ellas está la sociedad de emprendimiento. ¿Por qué? ¿Será que recibe dentro del elemento patrimonial algún tipo diferente a la aportación dineraria la empresa de emprendimiento, jóvenes? No. ¿Por qué? Porque la aportación debe ser netamente dineraria. Gracias. Eso es buena seña que han leído después del 1068, según recuerdo en memoria, cuál es el artículo de la empresa de emprendimiento, aparte de la ley que yo ya les hice llegar a ustedes, donde ya estipula pues concretamente 1039. En el 1040 es donde inicia en el código actual. Por favor, corríganme si no es. En el 1040 inicia la sociedad de emprendimiento. Pues bueno, entonces, ya esos son elementos que debemos nosotros de identificar y por beneficio, cómo es que cuando viene un inversionista nos informa, mire, yo tengo la intención de que me registre una empresa de emprendimiento, pero yo únicamente tengo inmuebles y maquinaria. ¿Puedo registrar esa empresa, jóvenes? Jóvenes, muy callados. Creo que no. Creo no existe. No, por el tipo de aportación. No se les olvide. Y bueno, esto se lo dejo acá, por favor. Esto es tema no del libro que tienen en su poder. Anótenlo, no lo vayan solo a fotografiar, ¿sí? Dentro de los elementos, ¿sí? O dentro de, digámosle, convencionalismos, podríamos nosotros tener en algún momento fundamentado legalmente
la efectividad y la integridad de un capital. ¿Y por qué es importante? Nuevamente, porque lógico, nosotros como contadores públicos y auditores, si vamos a ejercer como auditores, nos convertimos esencialmente en una persona obligada. Esto conlleva que para nosotros, los auditores, y por eso lo comparto, es de manifiesto, por favor, que esto nos quede a nosotros bastante claro y principal en el ámbito legal real de sus servicios profesionales, la importancia que conlleva garantizar en una empresa que estemos asesorando o que vamos a realizar algún tipo de auditoría, la efectividad y la integridad. Eso nos tiene que quedar bastante claro. ¿Por qué? Porque según las actividades que realiza algún tipo de sociedad, nosotros podríamos estar frente a una entidad que en las operaciones es manifiesto que se está fraguando en algún momento algún fraude. Se están eludiendo o evadiendo algún tributo. Estamos dentro de una actividad mercantil o tenemos bajo nuestro control alguna actividad mercantil que conlleva en algún momento lo que les dije al inicio, el testaferrato, la situación del lavado de activos, ¿sí? Eso es peligroso y sobre todo es penado y a nosotros como auditores nos trae pues obligada la responsabilidad solidaria por estar manejando este tipo de sociedades. ¿Ya lo notaron, jovencitos? Jóvenes. Sí, licenciado. Bueno, Ya, licenciado. Ya me quedé solo. Bueno, aquellas eran las de efectividad, ahora noten las de integridad. Ahí se recuerdan que dentro de la acta constitutiva o al inicio de una constitución de empresa se deja de manifiesto todo lo que a futuro podríamos nosotros en algún momento especular. Entre eso queda establecido, bueno, es costumbre, porque es hasta moldes, los cambios de capital, los incrementos de capital, en algún momento cómo absorber las pérdidas, cómo en algún momento poder disponer del patrimonio. Y todas estas situaciones deben de quedar concretadas en la acta constitutiva de sociedades. Me dicen, por favor, si ya lo anotaron. Por el tiempo. Yalik, muchas gracias. Vamos a ver qué nos toca ahora. El elemento formal, pues sí nos queda bastante claro. Acá sí conlleva, principal, tener claro a qué es la formalidad, tener claro qué es la solemnidad, dónde es que aplica. Ya entendemos 5 instituciones jurídicas que regula el Código de Comercio, excepto una, que no lleva consigo la obligación de la solemnidad, porque es otro procedimiento totalmente electrónico, digital, con firma electrónica. Eso sí ya nos queda bastante claro. Pero ahora hablemos, ¿cuál sería o cómo es que se cumple ese elemento formal? Pues puntualmente, desde el ámbito de negocio jurídico, lo vamos nosotros a interpretar desde el ámbito civil y el ámbito del Código de Notariado. Anoten ahí. A ver quién me dice dónde, en qué artículos tenemos donde en Código Civil se regula esencialmente a una sociedad. Artículo 1728 al 1789, licenciado. Muchas gracias. Y vamos a encontrar entonces los ámbitos de formalidad en los artículos que nos acaban de compartir
Y es como les comenté, es imprescindible que ustedes lean esos artículos. ¿Por qué? Porque entre ellos vamos a entender que en un contrato mercantil, que es a bien lo que estamos viendo, tienen en pantalla, vamos a encontrar que la escritura de sociedad deberá de contener o expresar, y lo establece, pongan ahí, y lo establece el artículo 1730, y es lo que tienen ustedes en los requisitos de sociedad. Fundamento legal, 1730. Fundamento legal del contrato de sociedad mercantil, 1728. Formalidad, 1729, que en su efecto tenemos, ya lo pueden ustedes agrupar en el artículo 16 del Código de Comercio. En el Código de Comercio, artículo 16, anoten estos artículos del 1728 que nos hicieron el favor de compartir. Yo solo estoy medio indagando los enunciados de cada uno de ellos al 1789. Entonces ya vamos entendiendo cómo es que se fundamenta legalmente este elemento formal. Y bueno, ahora bien, ahora tenemos esencial artículo 1517. Vayan anotando lo que tienen en pantalla, jóvenes. Y vamos a entender que dentro de los contratos regulados en los artículos anteriores, existe para la elaboración de un contrato las obligaciones que previenen de él. Y dentro de esas obligaciones vamos a encontrar que un contrato, hay contrato cuando dos o más personas convienen crear, modificar o extinguir una obligación. Base legal 1517. Ahora bien, ¿dónde entendemos desde el punto de vista civil qué es un negocio jurídico? Ya nos abocamos al 1200. Permítanme. A ver si lo tengo acá. Ahí está. El libro quinto, 1251, y ojo con esto, jóvenes. Del 1251 al 1318, para el que le gusta la lectura, es necesario que lo lean para entender, por favor, y van a anotar, porque lo van a leer ustedes, pero anoten. Esto es esencial que lo comprendan, por favor. Un negocio jurídico, como lo vieron en el Derecho 1 y todavía lo platicamos aquí, un acto jurídico de manifiesto, un negocio jurídico, y se concretiza en un contrato. Eso ya lo traen ustedes de Derecho 1. Ahora, para entender esto, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que se expresa en un contrato que conlleva un negocio jurídico? Anoten, artículo 1251. Para la validez de un negocio jurídico se requiere 2 puntos. 1, capacidad legal. 2, voluntad. 3, consentimiento. 4, que no adolezca de vicios, también lo vimos acá. Y 5, que el objeto sea lícito. Y al leer los artículos que anotaron 1251 a 1318 van a encontrar ustedes la descripción o la definición legal de cada uno de ellos. ¿Anotaron ya, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, ahí estamos. Espero que lo complementen con la lectura de la ley, por eso se las compartí. Y bueno, ahora veamos nosotros per se lo que conlleva
la elaboración, el faccionamiento desde el punto de vista del notario para poder elaborar o crear un contrato mercantil o una sociedad mercantil, un contrato de una sociedad mercantil. Entonces nos vamos a auxiliar nuevamente en los artículos que ya tienen anotados, adicionales los que acabo de compartir del negocio jurídico. Adicional, nos vamos al Código de Comercio. Anoten ahí, adicional a los que tienen ahí del Código Civil. Y nos vamos a ir puntualmente al 332, que es lo que ustedes ya leyeron en algún momento. Y puntualmente vamos a entender los registros, las obligaciones del registro. Vamos a entender qué es un comerciante individual, como lo preguntaba Lindsay. ¿Estás ahí, Lindsay? Sí, aquí estoy. Ajá, 335, por favor, comerciante individual. Y Del vamos código. a entender de Código de Comercio. Ah, ok. Ahorita es Código de Comercio. El 335, el comercio, ahí es el fundamento legal de un comerciante individual. Ya vamos a entender qué es una empresa, un establecimiento, a qué se le conoce como establecimiento. Y asimismo, aunado a lo que conlleva los requisitos formales del 1730, el 337 del Código de Comercio. $338, $339 y $340. Puntualmente. Se tienen que leer todos los que han ido apuntando. Pero aquí es solo para que vayan integrando, conociendo y entendiendo. Ahora bien, esto es del Código de Comercio, Código Civil, descripción legal, enunciado, definición, si lo quieren ver desde ese punto de vista, para entender cómo es que técnicamente ustedes se van a expresar ante un cliente. Y ahora hablemos de formalidad. La formalidad la vamos a encontrar puntualmente en el Código de Notariado. Pongan ahí, formalidad, solemnidad, cumplimiento del Código de Notariado. Decreto número 314. Y anotan esos artículos. Esto es para entender quién es el notario, quién es el que da fe pública. Ahí es donde damos nosotros el fundamento legal de quién es el que tiene esta función, esta facultad, quién es el único que puede manejar un protocolo o una escritura pública, el notario, y demás que son requisitos esenciales que debe de contener una escritura pública. Anótenlos, por favor, si también tienen la ley de notariado, para entender lo que les mostré real en una escritura, pues algunas hojitas, que es lo que debe de cumplirse para poder hacer esencial el cumplimiento de la solemnidad. ¿Me dice si ya lo anotaron, por favor? Ya, bueno. Y entonces, bueno, esto lo voy a... bueno, si gusta, pues todavía podemos ver esto. Pues bueno, dentro de los contratos mercantiles, per se, la solemnidad, por favor, estas características o estos elementos esenciales para entender esas características de un contrato mercantil, ya nos queda claro qué es la solemnidad, se refiere a escritura pública, y que para terminar esa solemnidad y la personalidad jurídica o manifiestamente se le dé certeza jurídica al contrato que estamos elaborando, debe de ser registrado en el registro mercantil, que para poder obtener ese registro no solamente se necesita de ingresarlo, sino per se el documento donde certifica la inscripción, se los mostré también, es una hoja bond con papel seguridad. Adelante, Andrea. Adelante. Andrea, creo que levantó la mano. Creo que la bajó. Bueno, bueno, persiste por sí solo, no necesita de algo adicional, excepto, ojo con esto, excepto si por alguna circunstancia un contrato de sociedad
es representado por una tercera persona. Un ejemplo, el inversionista se encuentra en Estados Unidos, le interesa hacer este contrato mercantil y en su defecto, cuando él no se encuentra, deja un mandato especial con representación o un mandato general que conlleva también registros y alguien adicional puede representarlo. Esa sería la excepción de otro tipo de contrato. El dinero, pues per se, sabemos que tiene valor. ¿Y por qué tiene valor? Ya expliqué también cuando hablamos de situaciones patrimoniales. El dinero por sí mismo, financieramente también nosotros podemos determinar cuál es un valor actual, un valor futuro. Eso sí ya lo vieron. Jóvenes. Ya, licenciado, ya lo vi. El dinero tiene, gracias, financieramente un valor desde el punto de vista de interés el día de hoy a futuro. Pero ojo, el dinero no solamente para poder determinar ese valor, ustedes que son financieros, se toma en cuenta la tasa de interés. ¿Qué otro elemento se toma en cuenta para darle valor al dinero? Joder, mis auditores, ¿cuál es? El tipo de cambio, no sé si tenga algo que ver. Sí, tipo de cambio podría ser. ¿Qué otro? Bueno, anoten. Adicionalmente, el valor. La inflación. Ojo con esto. El banco per se jamás nos va a hacer ganar dinero. Al contrario, si lo dejamos dormido en una cuenta bancaria, pierde valor. ¿Por qué? Porque se considera solamente el tipo de cambio. Pero el dinero, el día de hoy, en el tiempo, aparte del interés, consigo lleva otro valor. Primero, el interés que nos pagan no es el adecuado a tratar temas de diferencia entre la tasa activa y pasiva. Otra, la inflación. Se tiene que considerar el valor en el tiempo. Nunca lo olviden. ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron? Bueno, jovencitos, mañana por favor me recuerdan de esto y continuamos con los elementos.